Te cuento que al Internet le tomó 4 años estar al alcance de 50 millones de personas, mientras que a la televisión le tomó 13 y a la radio 18 años. Farmacias Carol presenta Qué felicidad hoy, Ana Mirta, Ana Mirta. Estamos de lujo con la doctora Carmen Rodríguez Díaz. La verdad es que ella ha tenido premios por ahí, ha tenido muchos viajes, nada más la veo en un patín para acá, para allá, eso es. Pero la preparación de la doctora Rodríguez es muy buena y tiene muchos, realmente está haciendo muchos estudios nuevos también que no está en el país. Así que vamos a darle la bienvenida a Carmen. Muchas gracias. Cardióloga, Año nuevo. cardióloga, que eso se olvidó, que es algo que realmente preocupa. La gente no se da cuenta, doctora, y quizás no se ocupa, porque no es que preocupa, no se ocupa de darse como mantenimiento en el motorcito del cuerpo. Y solamente a veces ese motorcito nos da como unos amagos, como unos síntomas y no le ponemos caso. Sin embargo, el tema de hoy es muy interesante porque habíamos escuchado del síndrome del corazón roto, pero no habíamos escuchado del síndrome del corazón festivo o feliz, que es el tema que tenemos en el día de hoy y que siempre queda como después de esas navidades con celebraciones intensas y muchas emociones. ¿Verdad, doctora? Bienvenida. Así es, buenas. Feliz año nuevo. Ustedes saben que una de las Gracias. actividades más comunes en los días feriados es el consumo de alcohol y es excesivo en nuestro país, como no es costumbre, al igual que toda Latinoamérica, festejar con bebidas y todas las actividades se hacen con comida y bebida. Entonces, está descrito el síndrome del corazón feliz y es la presencia de palpitaciones o una sensación de aceleración en el corazón, de los latidos acelerados, como los pacientes suelen decir, y eso son arritmias y casi siempre está vinculado al consumo de alcohol o a las comidas muy copiosas, porque también puede ser personas que tengan cierto trastorno, principalmente aquellos que tienen sobrepeso o que son diabéticos, tienen el comer demasiado, le limita el espacio, entonces eso hace que respiren con dificultad y hace predisposición para presentar arritmias cardíacas. Entonces, ese tipo de pacientes, pues nos llega muy común a principio de año y durante las actividades festivas y en Semana Santa también. Okay. Y eso realmente amerita consulta o Sí, van realmente va con el tiempo. porque, porque tienen palpitaciones y las palpitaciones son comunes, o sea, normalmente se da en un por ciento de un 25 o un 30% de los pacientes y ese porcentaje es alto y normalmente las arritmias más relacionadas son la fibrilación auricular o las taquicardias supraventriculares. Entonces, en estos casos, lo que hacemos es manejar al paciente con buena hidratación, recomendarles la reducción de las bebidas estimulantes y también utilizar algunos medicamentos que reducen el ritmo del corazón para aquellos que la patología se ha demostrado. Normalmente podemos verlo en un electroconvencional, pero a veces necesitamos hacerle al paciente un holter de 24 horas para establecer el tipo de arritmia que tiene el paciente. Doctora, ¿cuál es, además de la arritmia que Se frizó. Se frizó, Sebastián, Ajá. pero vamos a
A ver, ¿cómo podemos manejar esa circunstancia? Bueno, normalmente, bueno, si es por emergencia, hay que bajarle el ritmo cardíaco al paciente. Si es una fibrilación auricular, también tenemos que prevenir la presencia de trombos o coágulos, porque la fibrilación es una arritmia que provoca mucho de estos. Los pacientes que tienen alto riesgo para hacer embolias cerebrales, que son aquellos que tienen insuficiencia venosa periférica, o sea, varices, casi siempre mujeres, aquellos pacientes que ya tienen trastornos en las válvulas cardíacas o que su corazón está en falla, que está grande, estos pacientes tienen mayor predisposición a hacer eventos cerebrovasculares y esa es una de las complicaciones que tenemos que evitar. También cuando el corazón está muy rápido, el paciente puede presentar disminución de la presión, sensación de mareo, náuseas, y incluso hay pacientes que pueden llegar a hacer un shock hipovolémico por esta misma situación. Doctora, y un paciente que tiene una tendencia a una presión normal de 14, 15, eso yo entiendo que no debería ser, o sea, y es una persona medicada. Las personas, la presión normal, Anamita, siempre va a ser 120/80 o menos. Esa es la presión ideal. Aún en pacientes que están ya diagnosticados con hipertensión, porque el hecho de que el paciente esté utilizando un tratamiento es justamente para que la presión se les regule. Entonces, eso hace que el paciente entonces mantenga su presión controlada y que no haga eventos, porque en el tiempo lo que se ha demostrado que es de riesgo es que el paciente tenga la presión alta. Entonces, siendo así, evitamos daños a órganos diana o importantes como lo es el corazón, el riñón, que son, y el cerebro, que son los que más se afectan cuando la presión no está controlada. Wow. Así es. Hay quienes utilizan, no sé si tiene alguna relación el tomar el vino diario hemos oído tanto con el síndrome del corazón feliz. ¿Hay alguna Sí. relación con eso? Eso es delicado porque si bien nosotros no podemos recomendarle al paciente el que tome alcohol, porque no sabemos cuáles son los límites del paciente. Nosotros no conocemos el paciente que tiene debilidad por el alcohol y está muy cerca el consumo de alcohol para el paciente que es alcohólico del paciente que es bebedor frecuente. De hecho, recientemente se han hecho ajustes en las consideraciones que existían en el DSM-5, que es el Tratado de Psiquiatría, en combinación con el riesgo cardiovascular de los pacientes. Y después de COVID, esos valores han variado. Incluso para considerar una persona que es bebedor frecuente, es aquel que se considera que en los últimos 4 meses o en los últimos 3 meses se ha tomado 3 cervezas pequeñas si es una mujer y 4 cervecitas si es un hombre. Lo que quiere Oh, decir que con cualquier todos, cosita somos bebedores frecuentes. todos aquí. Sí. Doctora, he notado que hay una mayor incidencia de infartos en los últimos tiempos. ¿A qué se debe? Hay mucha gente que está, porque hay mucha gente joven que está cayendo, hay mucha gente que especula que si será la vacuna, hay otras personas que si es el COVID, y hay mucha especulación. ¿Hay algún estudio que muestre que haya, digo, todavía no es tiempo para una evidencia científica real, pero ¿qué ustedes piensan? Pero sí, el hecho de que se ha aumentado la incidencia de infarto, incluso en personas jóvenes, y lo peor de todo es que cuando lo llevamos a hemodinamia para hacer el cateterismo, estos pacientes no tienen enfermedad obstructiva, lo que se encuentra son coágulos. Por eso es que se está relacionando con la enfermedad del COVID-19. Entonces, es una respuesta inflamatoria que deja la enfermedad que puede generar en el tiempo la presencia de coágulos y esos son los responsables de generar el infarto. Entonces, por eso es que todo paciente después que ha cursado COVID
debe de hacerse un ecocardiograma y debe de estudiarse con un cardiólogo. A veces el paciente solo pasa por el internista, el infectólogo o el neumólogo, pero ya, por ejemplo, como hay guías, recomendaciones actuales que nos dicen cómo tratar al paciente post-COVID, todo paciente que ha cursado con COVID tiene que hacerse una evaluación cardiovascular. Bueno, sí, Así es. hay mucha juventud que está cayendo y se sienten, ¿qué síntomas pudieran estar teniendo esas personas antes de que tengan un infarto? Debería de ir, pero ¿ante qué síntomas deben correr? La presencia de dolor de pecho, sensación de falta de aire, una opresión en el centro del pecho que no se relaciona y que no es común, debilidad o mareos, son los síntomas más comunes cuando hay una enfermedad coronaria aguda o un síndrome coronario Wow. agudo. Doctora, ¿y dónde usted está ubicada? Vamos a ver qué estudios usted hace también, porque En la yo Clínica sé que Independencia, hay algunas novedades ahí, hábleme de eso también. sí, estamos en la Clínica Independencia. Pueden tomar su cita marcando el 809-508-2228. Allí pueden agendar, tomar la cita y hacer la agenda vía WhatsApp. Así es. Ya, ¿y cuáles son las novedades de estudios? Porque yo sé que usted trajo como Ay, unos sí, aparatos. estamos Cuénteme de en lo más reciente que tenemos ahora en prevención cardiovascular es la cardiciografía, que lo estamos haciendo en la consulta. Este estudio es para prevención cardiovascular, puede hablarnos sobre los factores de perfusión, el factor de arritmia y el factor de daño estructural cardíaco en personas aún sin síntomas cardiovasculares. Y esto nos guía hacia el paciente. ¿Qué sigue? Si lo llevamos a cateterismo, si el paciente se beneficia de una angiotomografía o paciente se beneficia de algún estudio electrofisiológico, si tiene alguna arritmia de interés. Y hemos encontrado de todo con este estudio. Es una tecnología alemana de punta, bastante novedosa, y la tenemos a disposición en consulta también. O sea que ese estudio es ambulatorio, o sea, no necesita Sí. un internamiento ni una consulta adicional, o sea. Para nada, lo podemos hacer en la consulta. Son 4 minutos para recoger la información de los latidos del paciente y 4 minutos regresa la información que se va vía satélite una vez analizada hacia Alemania. O sea que en 8 minutos tenemos los resultados. O sea, espérate, explícame bien eso. Tú te haces el estudio, eso se va a Alemania inmediatamente Así es. y regresan. Así mismo, es súper novedoso esto esto comenzó, vamos a darle más publicidad porque en realidad hemos encontrado muchas situaciones delicadas en personas que no tienen síntomas y la ventaja de esto es que, por ejemplo, en personas jóvenes, atletas, que antes se morían de repente, a tiempo podemos darnos cuenta de alguna situación. Sí, yo he visto muchas personas que se van a caminar y están caminando, se supone que están comprando salud y de repente caen como un pajarito. Así es, O sea, eso es preventivo. claro. Ah, bueno, sabes que aparece que nos ha quedado ahí frisada, ya viene. Ay, sí, qué pena, pero por lo menos hemos avanzado y desarrollado el tema. Lo importante con esto es que las personas tomen en consideración que si presentan palpitaciones y que han consumido alcohol, es bueno examinarse y que de hecho cualquier síntoma que no sea habitual, la persona tome en cuenta que debe de evaluarse, porque a veces lo normal es que las personas si no se sienten nada no buscan ayuda médica. Eso no es lo normal. Lo ideal es que el paciente se evalúe de manera periódica, una vez al año, y si no tiene ninguna otra enfermedad. Bueno, a esas personas que dicen que el que busca encuentra, yo les aconsejo que encuentren antes de que sea demasiado tarde y qué Así mejor es. que ir a donde la doctora Rodríguez, que tiene esos estudios tan novedosos de tecnología de punta. Antes de Claro. irnos, doctora, yo quería que nos diera un poco de luz sobre la alimentación adecuada para
salud, para la salud del corazón? Bueno, la alimentación básicamente en los pacientes tenemos que enfocarnos en reducir la sal, bienvenida, reducir la sal de la dieta, hacer uso cuidadoso de ella, no utilizarla en la mesa, por ejemplo, eh, reducir el consumo de carbohidratos, que es el pan, el arroz, las harinas, las pastas, las frutas, los dulces, todo eso se convierte en azúcar, hay que consumirlo con moderación, reducir la grasa de origen animal, los embutidos y básicamente eso, aumentar el consumo de verduras y frutas, pero la fruta no comerla más de una vez o 2 porciones por día, porque después entonces se suma como azúcar. Y lo otro es hacer ejercicio. Si hacemos eso, vamos a tener un corazón más saludable. Muy bien. Doctora, yo llegué tarde porque no me permitía entrar, parece que tenía un stop ahí, pero Sí, me quedé incluso hasta con una pregunta. pregunta, claro que sí, porque lo que yo quería preguntar es que si estas arritmias pueden provocar la muerte, porque a veces los síntomas, dentro de los síntomas que presenta, además de la arritmia, ¿qué otros pudieran presentarse y si podían provocar la muerte? Claro que sí. La muerte es una complicación temida por todos, pero puede ser un desenlace fatal de una de estas situaciones. Si el paciente no llega a tiempo, si el paciente tiene un trastorno en el ritmo de su corazón o el sistema de conducción eléctrico, puede desencadenar arritmias que entonces no sean difíciles de tratar y a veces entonces estos desenlaces pueden ser fatales. Y por eso es que se estaba recomendando antes de que llegara con Ana Mirta que las personas, aunque no sientan nada, deben de buscar ayuda y aunque sea una vez al año, ir con el cardiólogo o el internista para que pueda ir evaluando sus condiciones de riesgo y establecer cuál es la mejor medida para que el paciente no haga eventos en este sentido. Sabe que yo tenía un amigo, un médico personal, cardiólogo, internista en Miami, que ya falleció, que siempre decía que nosotros no le ponemos caso a ciertas, ignoramos algunos síntomas porque no son de importancia y que quizás hasta uno explotar de una risa de repente puede ser peligroso para el corazón. Y Así ahí es, están por las emociones que hay que saberla manejar. Y claro. decían, no le ponemos caso y sin embargo las emociones también pueden provocar el fallecimiento de una persona. Siempre, doctora, ya yo pude apreciar por lo menos su cara bien al final, pero ya le invitaremos de nuevo Claro, porque, estamos como a la usted orden. dice, las personas necesitan evaluarse médicamente, sobre todo el del motorcito, aunque sea una vez al año. ¿Y por qué siempre he sugerido que es mejor que sea para el día de su cumpleaños, que no se lo olvide? Pero queremos las recomendaciones finales y contactos para uno hacer su cita y saber que muy pronto le tendremos de nuevo aquí con otros temas de cardiología. Claro, muchísimas gracias. No, las recomendaciones básicamente son esas, una evaluación oportuna, en prevención siempre hacer dieta cardiosaludable, hacer un ejercicio de manera regular, que esto va a ser una vez 40 minutos, es lo ideal, 5 días de la semana. Y lo otro es Uh, que el paciente acuda a un chequeo de rutina por lo menos una vez por año. Y lo otro entonces sería para mi contacto 809-508-2228, que pueden escribir vía WhatsApp para tomar la cita. Bueno, pues bueno, Ana Milta, ya ustedes saben, vamos a hacer nuestra cita con la doctora Rodríguez y a ustedes, mis amigos, manténganse en sintonía con Hora de claro que sí. Claro, Muchas gracias, doctora, por su tiempo y feliz siempre mi resto amor, un del día abrazo. y del año. Nos Gracias por la veremos invitación. pronto. Un Gracias a abrazo. usted. Ah, igual. Esté bien, bye, Señor gracias. director, vamos a la pausa, señor director. Farmacias Carol presentó